Están en blanco y negro y con música caótica de fondo. O sea, imagínate alguien diciendo, uy, tengo el virus en un tubito, tengo que mandarlo al laboratorio más grande del mundo. Entonces tengo que conseguir un congelador especial para poder mandar el virus, pedir permisos para exportar un virus, porque a final de cuentas es algo biológico, entonces necesitas permisos especiales para que ellos lo analicen. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado esto? Mientras que esto fue como extraemos los ácidos nucleicos, los secuenciamos, los subimos a internet y ya están disponibles. Hola, hola y bienvenidos a La Biozona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de La Biozona, tu espacio de biología. Estás entrando a La Biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En esta ocasión tenemos otra invitada especial. Ella es Zaira, o Zai, también conocida como la Viroloca, pero voy a dejar que ella se presente y hoy vamos a hablar de los 3 mundos de Zaira. Pero hola Zaira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hoy fue un día muy loco. Bueno, hoy estamos grabando con bastante antelación, no estoy seguro de cuándo va a salir este episodio, pero estamos grabando el día en el que Perseverance llegó a Marte exitosamente. Entonces hoy vamos a tratar un tema muy diferente, luego estaremos hablando de eso, pero es un día grandioso para la historia de la humanidad. Creo que es un día épico. No vamos a entrar en detalle hoy, pero nada más para entrar en contexto de cómo es al menos mi estado mental en este momento. Estoy pensando en estas cosas. Sí, claro, creo que todos los que estamos en ciencia estamos muy contentos por el día de hoy, ¿no? Cuando Elon dijo, voy a mudarme a Marte, digo, está loco. Y ahorita que ya lo estamos viendo un poco más tangible en imágenes, decimos, órale, tal vez sí, ¿no? Tal vez no está tan loco. Sí, es como una postal de, no sé, de los tiempos, sobre todo de este año, porque sí, este año fue como Marte y la pandemia, entonces sí como que nos vamos moviendo entre los dos temas. Recuerdo en junio cuando estaba saliendo la misión apenas y también estábamos con la pandemia y así, yo empezaba a escribir mi tesis y justo mandé el segundo borrador a mi asesora ya casi para que den el visto bueno, entonces mi tesis tardó un viaje a Marte. Creo que es una forma interesante de medir el tiempo ahora, ¿no? Sí. Decir, ay, ya no es una cuestión de... Porque en la pandemia la noción del tiempo se ha perdido mucho, creo. Entonces creo que acabas de introducir un término muy interesante para darle mucho sabor a la pandemia. Sí, un viaje marciano. ¿Cuántos viajes marcianos vamos? Bueno, vamos a saber como un poco más de ti para que nuestra audiencia te conozca. Primero, ¿a qué te dedicas? Y después vamos a ver así en corto y después vamos a ver cómo llegaste a ese punto. Actualmente estoy haciendo un doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y trabajo con genomas virales en poblaciones infantiles mexicanas, bueno, en una población en específico. Y mi proyecto justamente trata de describir los virus eucariontes que se encuentran en estos niños en 2 tractos diferentes. En este caso es en cavidad oral y en materia fecal. Entonces queremos comparar boca y ano prácticamente. Ok, entonces genoma sería como el conjunto de todos los genes de los virus. Virales se refiere a virus eucariontes. Ya hemos tratado, nuestra audiencia ya sabe que es un procarionte y es un eucarionte, entonces ya sabe de eso. Y ¿tú analizas los datos o estás involucrada en todo el proceso de tomar muestras y todo? En este momento ya se terminó la toma de muestras, no estuve involucrada. Estuve involucrada desde el análisis de las secuencias, o sea, en crudo y toda la parte del análisis bioinformático, que es básicamente lo que hago, ¿no? Bueno, supongo que me lo vas a preguntar después sobre qué es bioinformática. Sí, vamos a ir poco a poco. Entonces, Como si fuera agua. Necesitamos que escuchen La Biozona. La Biozona. La Biozona. La Biozona. I took the leap. Somebody's heart. Estás sintonizando a La Biozona. mencionaba al inicio y fuera del micrófono que eran como los 3 mundos de Zaira y uno de ellos es la bioinformática. Así, ¿cuáles serían los otros 2 mundos de Zaira para tener como este contexto de qué vamos a hablar? Mi primer mundo es medicina, esa es mi carrera, estudié medicina
Y después que terminé de vivir la vida hospitalaria, decidí que quería hacer investigación y quería hacer bioinformática. Entonces traté de buscar un nicho donde viera oportunidad de crecimiento y ahí es donde caí en virología, que es mi tercer mundo y es donde actualmente me encuentro. Ok, entonces el orden fue, estudiaste primero medicina, después dijiste quiero más que investigación, bioinformática y después virología. Sí, bueno, entré a un programa de doctorado directo, entonces junté bioinformática y virología. Inicialmente quería bioinformática porque en medicina está volviéndose en auge toda la cultura del microbioma y entonces dije, ay, esto puede ser muy interesante. Y después pues caí en cuenta que hay un nicho que es parte del microbioma, pero que no se presta tanto atención y son los virus, o que no hay tanto estudio al respecto, ¿no? Y dije, bueno, aquí es una oportunidad donde puedo desarrollarme. Ujú. Sí, sí, hay alguna aplicación tan importante para la bioinformática es en la virología. Entonces, más o menos yo creo, puedo pensar que la audiencia sabe que virología, bien, bueno, el estudio de los virus, pero bioinformática puede sonar medio como raro. ¿Qué es la bioinformática? La bioinformática como tal es la aplicación de métodos computacionales, matemáticos y estadísticos para abordar temas biológicos. Entonces, toda esta información que antes tal vez podría resumirse a hacer experimentos, la bioinformática dijo no, pero también podemos hacer más cosas. Podemos hacer redes neuronales, podemos hacer inteligencia artificial para predecir algunos resultados de algunos estudios y algunos otros dijeron, no, pues también podemos tener las secuencias del genoma, de, ya sea DNA, RNA, y poder ver hacer análisis masivo de esta información y tener mucho más información de la que se tiene en un experimento de laboratorio. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El uso de herramientas computacionales para poder abordar problemas biológicos. Y eso sí es muy importante porque estamos bueno, he escuchado por ahí que es en la era del Big Data, que es como mucha información y antes necesitábamos información, ahora estamos nadando en datos y lo que necesitamos ahora son métodos para estudiar esta información de una mejor manera, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles serían como las aplicaciones de la informática y los alcances? Creo que una de las aplicaciones que más se ha visto para la gente que está como en Twitter o en las redes es estos algoritmos predictivos de enfermedades. No sé si te tocó escuchar hace unos años que decían, bueno, hay algoritmos que ven una imagen, una radiografía y pueden predecir una enfermedad. Estos algoritmos son inteligencia artificial y son desarrollados por bioinformáticos. Otro ejemplo muy grande es la secuenciación del genoma. El 15 de febrero cumplimos 20 años de la secuenciación del genoma humano y eso ha sido una de los booms en la ciencia más interesantes porque no sé si hace 50, 60, 70 años la gente se imaginaría que tendríamos acceso a esta cantidad de información que nos puede decir inclusive quiénes son nuestros ancestros, cuáles son las enfermedades a las que estamos expuestos, qué enfermedades podemos heredarle a nuestros hijos o inclusive a nuestros nietos y que todo eso está al alcance de la bioinformática. Sí, eso de los genomas es muy genial. Qué bueno que mencionas eso de los 20 años del genoma humano, porque eso marcó un hito en la forma en la que se comparte información, en la que se trabaja. Y otra noticia que viene también del mundo de los genomas es que se secuenció el genoma más antiguo de mamut, que alrededor de 2.1, algo así millones de años. Y eso también está muy interesante porque generalmente tenemos la idea que el ADN no puede preservarse mucho más allá, pero ya tenemos ciertas técnicas bioinformáticas para ensamblar estos genomas, al menos parcialmente, pero considerando que son 2 millones de años de una criatura extinta, pues me parece también interesante. Y es padrísimo porque es una criatura extinta que no vas a ver, o no hubieras sabido qué onda con ella, de no ser porque ya tienes esta cantidad de información que te permite tratar de darte una idea de cómo era su metabolismo, cómo funcionaba, cómo todo, ¿no? Cómo era, inclusive hasta puedes tratar de llevarlo a un nivel semifenotípico si tienes la suficiente información. Entonces eso es padrísimo. Es muy sci-fi para mí. Por eso me gusta tanto la bioinformática. Es muy cercana a cualquier libro de sci-fi que te eches. Sí, porque, bueno, Jurassic Park está como muy lejos, pero Mammoth Park a lo mejor no está tan lejos. Y también en cuestión de eso, también están el ensamble de neandertales, por ejemplo, y de algo más cercano a nosotros, ¿no? Como el ensamble de nuestros genomas antiguos y de especies relacionadas a nosotros.
Sí, la verdad es que hay muchísima información actualmente, solo pensando en los alcances de bioinformática, creo que es un campo que va a crecer muchísimo en los próximos años y bueno, la prueba de eso es lo que pasó en esta pandemia, ¿no? Toda la parte del secuenciación del genoma de SARS-CoV-2 es justo eso, es bioinformática. Sí, eso es interesantísimo porque marca como cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Tenemos que en la gripe española, que nadie sabía qué era lo que estaba pasando, la gente se moría nada más. Y ahora el virus salió, bueno, ahí tuvimos cierto problema político porque China como que estaba ocultando información, no nos queremos meter en política, pero la cuestión es que una vez que ya se hubo identificado el virus, estaba viendo que 3 días después ya teníamos el genoma del virus y unos días después ya teníamos como un candidato a vacuna. Fue una velocidad increíble. Sí, fue increíble porque una vez que se secuenció los datos estuvieron disponibles para la gente y esa facilidad de disponibilidad no lo hubiéramos tenido sin el internet. O sea, imagínate alguien diciendo, uy, tengo el virus en un tubito, tengo que mandarlo al laboratorio más grande del mundo. Entonces tengo que conseguir un congelador especial para poder mandar el virus, pedir permisos para exportar un virus, porque a final de cuentas es algo biológico, entonces necesitas permisos especiales para que ellos lo analicen. Ujú. ¿Cuánto tiempo hubiera tardado esto? Mientras que esto fue como extraemos los ácidos nucleicos, los secuenciamos, los subimos a internet y ya están disponibles. Y ese mismo pipeline se repitió en todos los lugares y por eso pudimos identificar en un inicio de dónde venían los virus que estaban presentes, ¿no? Entonces teníamos como el virus de Europa, el virus de Estados Unidos y así podíamos decir, bueno, a ver, el virus que se encuentra actualmente en México, los mexicanos tienen un porcentaje tal del virus de Estados Unidos y un porcentaje tal del virus de Europa. Entonces eso a mí me pareció súper padre y eso es bioinformática. Ujú. Y ahí también se mezcla ciertas cosas de biogeografía, ¿no? Porque haces como estos cladogramas con las secuencias, usas bioinformática, pero para saber como de dónde proviene el virus y demás. Y también esto de compartir datos y demás ayudó mucho para identificar que se venía algo fuerte muy al inicio. Entonces veías como el ritmo con el que incrementaban los contagios y muy desde enero la gente ya sabía, viene los expertos me refiero, viene algo fuerte, hay que tomar cartas en el asunto. Sí, aunque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio donde yo estoy, al principio decíamos, bueno, pareciera que la tasa de contagios no es tan alta si la comparamos contra influenza, por ejemplo, ¿no? Influenza, pues también tuvimos una pandemia, también estuvimos encerrados 3 semanas, nada que ver con ahorita, pero estuvimos encerrados porque nos asustaba mucho la velocidad de contagio y la gravedad del virus. Y en este caso, como al principio no había toda esta información de cuántas personas estaban realmente contagiadas y cuántas personas estaban realmente enfermas, hospitalizadas, había como un vacío en la información que se fue llenando muy rápido. Eso para mí fue impresionante, porque yo me acuerdo que en enero decíamos, ay, pues, y como influenza, y en marzo fue como, no es influenza, no se parece, es más peligroso, pandemia, ¿no? O sea, ya, hay que estar en un estado de precaución. Sí, en diciembre recuerdo que era como, ay, hay como un virus raro en China, ay, como que se está saliendo de control. En enero como, podría ser, puede no. Y fue todo un cambio, estoy teniendo como flashbacks al año pasado. Están en blanco y negro y con música caótica de fondo. Sí, de cómo iba viendo los titulares así acercándose, porque no sé si eso se sale, no se sale mucho del tema, pero no sé si oíste del juego de Plague Inc. alguna vez. No. Es este juego donde bueno, el original era que tú eras un agente patógeno y tenías que contagiar a todo el mundo. Y era como estas etapas de la pandemia. Y yo veía que esos jueguitos tenían como ciertos titulares, así que eran medios graciosos. Y mientras se iba desarrollando todo eso, yo veía que todo se parecía al juego. O sea, como que todo estaba bien hecho ese juego. Todas las etapas se fueron viviendo aquí, como las fake news y todo eso. La gente así como de, hay un virus fuerte, pero igual los juegos de Río van a proseguir, ¿no? Y ese tipo de cosas que al inicio se consideraba así, debemos cancelar las cosas o no. Ya después todo se canceló, pero me pareció muy interesante la forma en que el juego se apropiaba. Y ya después de que ya vino duro la pandemia, este juego lo cambió y ahora tú eres la Organización Mundial de la Salud y tienes que detener la pandemia. Y increíblemente es mucho más difícil que ser el agente patógeno. Porque este juego tienes que como que detener la pandemia antes de que la gente deje de creer en ti y deje de hacerte caso. Y eso es mucho más difícil que infectar al mundo siendo en este juego.
Wow, sí es un juego muy completo porque aparte es una realidad, ¿no? Yo he tenido muchas veces este debate de qué tanto necesitamos un gobierno, esto es un poco político, pero qué tanto necesitamos un gobierno autoritario versus un gobierno más liberal, ¿no? Un gobierno que te aconseja quedarte en casa versus un gobierno que te multa por salir. ¿Qué tan necesario es tener este papel de policía bueno, policía malo y qué tanto podría haber cambiado el panorama de la pandemia? Ujú. Y yo creo que post pandemia va a haber muchísimos datos para analizar porque todos los países, cada país tuvo como una estrategia diferente, entonces ahí hay mucho para analizar de cuál fueron las mejores estrategias y demás. De momento envidiamos a Nueva Zelanda. Sí, bueno, ahí tienen la cuestión de que es una isla, ¿no? Entonces también es un poco más fácil controlarlo, ¿no? Por la es una isla, menos población, pero aún así sí tomaron buenas decisiones, no es por demeritarlos, pero... Y su situación económica no se parece en nada a la de Latinoamérica. No podemos Ujú. decir, si no hay grado de comparación, ¿no? Entonces también eso cambia mucho el panorama. Sí, por ejemplo, aquí en Canadá lo que hubo muy al inicio era como, bueno, quédate en casa, te vamos a dar tanto dinero, ¿no? Y eso es algo que pues se complica un poco en países que no tienen tanto dinero para ese tipo de cuestiones, sobre todo por la corrupción y eso. Pero, Ujú. pero sí, al inicio era eso y también era lo de la recomendación. O sea, no, porque en Argentina me parece que hubo como una restricción muy fuerte y en Canadá fue como, mejor no salgamos. El problema era que apenas hubo este como de que mejor no salgamos y bueno, nadie salía. Entonces se mantenía la curva muy abajo, se controlaba bastante, pero una vez que decían, bueno, como que ya está bien, todo el mundo salía y rápidamente subía. Entonces había estas subidas y bajadas. Que es algo son tendencias que se han visto, ¿no? Creo que, bueno, México tenía y se ha reportado en muchos periódicos internacionales lo del bajo muestreo, pero creo que la parte económica también es súper importante. Yo tengo mucha familia en Colombia y allá pusieron multas a la gente que salía, ¿no? Ujú. Entonces hicieron pandemias estrictas, al menos en la capital, cerraron la capital, la alcaldesa quería cerrar el aeropuerto, hay multas, hicieron horarios especiales para que los ancianos salieran en unas horas y la demás gente en otras, y aún así siguen en cuarentena. Entonces no tenemos realmente una noción de qué es lo mejor. Lo que sí queda muy claro es que los gobiernos tendrían que poder apoyar más a la población, porque siento que toda la desigualdad económica se acentuó muchísimo en esta pandemia. Sí, muchas cosas salieron a la luz porque ajá, hay ciertas comunidades que han sido más afectadas. Bueno, en ese sentido, aprovechando que eres médica, me gustaría saber como del otro lado, ¿no? Como cuál es la perspectiva de la comunidad médica, porque la gente, yo creo que, bueno, regresando un poquito a lo que tomamos de esto del gobierno que debería cuidar más, una Ujú. de las cosas es que no había un mensaje claro para la población. Y yo creo que eso fue clave en la forma en la que se desarrolla la pandemia en algunos lados. Porque, o sea, la gente veía el mensaje de... Yo me puedo ver como dejando a mi lado de que más o menos estaba tratando de mantenerme informado, pero una persona normal que trabaja y no tiene tiempo de estar como informándose al detalle de las cosas, tú ves que el gobierno dice, bueno, pues hay como un virus, pero no pasa nada. Y después alguien más del gobierno te dice, no, pues hay que usar máscara. No, no hay que usar. Entonces, esa como conflicto de mensajes, o que te dicen que todo está cerrado, o que no se puede salir, pero todo está abierto. Como que ese conflicto creo que ayudó a este caos, ¿no? También de las personas. Eso del lado de las personas. Y que decían, pues, no me importa, ¿no? Y eso ayudó mucho a la desinformación. Y hubo esta etapa, y no sé si aún sigue, de atacar a los médicos que estaban en la línea, en la primera línea, por ejemplo, los que vivían en edificios, llegaban los médicos a sus casas y los atacaban, conociendo ellos que eran los que directamente estaban ahí, pues, deteniendo este asunto, ¿no? Que se compara mucho con una zona de guerra, pero me gustaría saber cuál es como tu insight en esto de la comunidad médica, ¿no? Porque tú estás de ese lado médico también. Creo que para cualquier médico que le preguntes te va a decir que ha sido horrible, desde los que han tenido que entrar al covidiario hasta los que no han tenido que entrar y han visto el impacto a la comunidad médica, ha sido muy difícil. México y es el país que tiene más muertes reportadas de médicos actualmente y eso es en parte yo creo que está mezclado en muchas cosas. Una, porque muchos tienen horarios increíblemente agotadores, entonces
están demasiado expuestos al virus. No hubo una ronda que dijeran, bueno, vas a entrar 2 horas y luego 2 horas y vamos a turnarlos 2 horas, 2 horas, 2 horas para que la exposición fuera menos, que creo que eso pudo haber sido interesante, pudo haber sido un buen experimento. No hubo entrega de material, entonces muchos médicos tuvieron que poner de sus bolsillos para comprarse el material. Y al principio de la pandemia, yo lo veía como también muchos médicos, inclusive ellos no sabían cuál era el mensaje claro, porque la CDC decía una cosa, la OMS decía otra, el gobierno decía otro, y entonces muchos decían, bueno, si yo no estoy en COVID diario, pues no me tengo que cuidar tanto, y entonces también había como esta parte de desinformación para ellos. Después, cuando ya hubo la suficiente información y todos los médicos empezaron a cuidarse muchísimo, la cantidad de casos a nivel poblacional era demasiada. Entonces, actualmente muchos médicos siguen como sintiéndose extremadamente sobrepasados por la cantidad de gente que está enferma. Y al mismo tiempo, por la gente que sale, que hace fiestas, que vive su vida como si no existiera una pandemia y como si eso no tuviera un costo personal a nivel de cada médico, porque decir que no te afecta ver a una persona morir es mentira. Afecta y mucho. Es de esas cosas que son muy feas. Y en esta pandemia ha sido un golpe muy duro para muchos médicos, que se les están muriendo los pacientes y muchas veces se mueren por que están muy enfermos antes. O sea, son personas que ya tenían una enfermedad, les dio COVID y se murieron. O son personas que les dio COVID, dejaron que la enfermedad avanzara y luego llegaron a morirse al hospital. Entonces han habido muchos conflictos, justo como tú lo mencionabas, ¿no? Ataques hacia médicos. No sé si alcanzaste a ver una noticia donde en Ecatepec se metieron al hospital, golpearon a los médicos y sacaron a los muertos del anfiteatro. Entonces, esa parte es muy triste, desmotiva mucho, porque a pesar de que hay una idea altruista al estudiar medicina, uno espera que este altruismo, si bien no sea agradecido y no nos aplaudan todos los días, al menos sea algo un poco más consciente, ¿no? Donde la gente debe decir, bueno, a ver, si hay gente que está haciendo turnos de 8, 10, 12, 30 horas para estar en un hospital y cuidar de mi salud, bueno, pues yo voy a hacer mi parte y me voy a cuidar. Sí, porque eso es un poco de empatía, ¿no? O sea, de que así es aburrido estar en casa, pero considera la alternativa que es estar ahí en el hospital sufriendo, viendo estas cosas. Escuché a muchos médicos decir que, o sea, en su vida, en toda su carrera habían visto a tanta gente morir en tan poco tiempo y eso, por más, como dices, por más que tengas esto como tu fortaleza profesional, decir, bueno, sí es mi trabajo, pero, o sea, te afecta. ¿A quién no le afecta ver a alguien morir frente a ti? Y entonces tener esto en consideración cuando estamos así como aburridos en casa, así, no, ay, qué flojera, pues, ¿qué importa, no? Porque mucha gente, he visto este argumento, sobre todo en México porque tienen la frase, pero seguro que sucede en otras partes también, que es como, ay, de algo me he de morir, ¿no? El asunto es que no eres solo tú, es todo, es cuestión de empatía, es cuestión de toda la gente que está en estas cuestiones y gente que no quiere morir, que está muriendo. Sí, para mí ha sido, la pandemia fue muy difícil al principio y todavía tengo esta reflexión muy complicada, donde noto que los que están viajando, que los que están saliendo, que los que ahorita están en restaurantes, pues es la gente que tiene el alcance económico de que si se enferma tal vez puede ir a un hospital privado. El problema, yo no me preocupo por ellos porque supongo que o están conscientes de su toma de decisiones o tienen los alcances económicos para solucionarlo, comprar un tanque de oxígeno, quedarse en casa, lo que sea. Me preocupo mucho por los meseros, por los ambulantes, por esta gente que tiene que salir a trabajar, que se está exponiendo todos los días y que va a llegar a un hospital donde no hay camas. Sí, ese es el asunto, porque ellos, se enferman y ya a lo mejor no les pasa nada, pero circulan el virus, o sea, están ahí. A lo mejor a ellos no les pasa nada, pero pueden contagiar a alguien que le puede pasar mucho. Sí. Y bueno, durante un tiempo en la pandemia hubo una crisis de desabasto. Entonces no habían medicamentos, tenías que intubar a un paciente y no habían medicamentos para sedarlo para poder intubarlo. Tenías que revisar a un paciente y no habían mascarillas, no habían guantes, no había nada. O sea, había un desabasto impresionante y al principio el desabasto de mascarillas fue porque toda la gente compraba mascarillas para ir al súper, para estar en el coche, pero ese desabasto también lo sufrió los médicos. Yo me acuerdo que veías cosas que normalmente cuestan 30 pesos costando 250 pesos. O sea, una bata de protección, de estas telas azules que ves en todas las series de médicos,
podía costar hasta 300 pesos una bata, cuando normalmente cuestan entre 25 y 30 pesos. Pero fue justo esta mezcla entre la alza de costos, la demanda que estuvo muy horrible a nivel mundial y la saturación hospitalaria, fue algo que le dio muy duro a la comunidad médica. Sí, ¿y cómo es la situación ahora en cuestión de el desabasto? ¿Se ha mejorado un poco o sigue complicado? Depende mucho del hospital donde se encuentren. Hay hospitales que tienen un desabasto constante porque son hospitales que no son centros de concentración, nivel 3. En general, lo que ha pasado mucho es que cada quien pone su bolsillo, entonces los médicos compran sus mascarillas, compran sus guantes y siguen atendiendo a los pacientes. Entonces ponen mucho de su bolsillo para mantenerse a salvo, y en cuanto a medicamentos, lo que han tratado de hacer es buscar sustitutos o tratar de hacer que las personas lo compren, porque tampoco puedes estar poniendo tu bolsillo para cada paciente. No cuando es un sedante, no cuando es un medicamento costoso, ¿no? Sí, ya de por sí están dando como más de lo que le corresponde por... Ajá, sí, están dando mucho más. O sea, dar todo tu tiempo, exponerte y aparte tener que pagar tu material para estar ahí, sí me parece como que algo estamos haciendo mal como sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Hola. Ay. Ven. Entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Sí, y esto tiene algo que ver, bueno, se relaciona con esto de medicamentos milagrosos y ese tipo de cosas, porque, bueno, se mete esto de la desinformación y el desabasto y la gente entrando en pánico y entonces aprovechan los charlatanes para decir, tómate este cloro y te vas a sanar. ¿Qué medicamentos has oído? Porque he oído, el dióxido de cloro estuvo muy en boga, tenemos la ivermectina, por ejemplo, tenemos otro tipo de cuestiones. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Muchos de estos, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Donde ivermectina es ciencia y dióxido de cloro va a ser pseudociencia. Entonces, ivermectina y muchos de los medicamentos que han sido estudiados para COVID o que fueron estudiados al principio, sobre todo estos que son de tipo inmunomoduladores o que se utilizan en enfermedades que tienen una respuesta inmune exacerbada. Ivermectina no es así, ivermectina es para los piojos. Pero también sugirieron varios medicamentos que funcionaban así, ¿no? Que funcionaban bajo el principio de que si tu sistema inmune tiende a ser hiperactivo, como en el caso de artritis o lupus, podríamos suprimir esta respuesta inmune y entonces el COVID no sería tan grave. Y bajo esa idea empezaron a estudiarlos y los estudiaban en cultivos celulares y entonces demostraban que eran muy efectivos. La cosa es que los cultivos celulares siempre van a ser un poco un sesgo y siempre vale la pena intentar modelos animales o inclusive tratar de llevarlo a estudios poblacionales donde puedas realmente confirmar que sí está funcionando. Y eso fue lo que pasó con muchos de estos medicamentos. Al principio la ivermectina decían, bueno, sí, se demostró que fue efectiva porque redujo la tasa de replicación del virus. Y después, al probarlo en humanos, se dieron cuenta que pues no, que realmente son más las consecuencias que podría generar el usar estos medicamentos que su beneficio, y empezaron a salir comunicados de las mismas farmacéuticas y de ciertas instituciones de salud diciendo que no se recomendaba el uso de estos medicamentos. A la par también tenías muchísima gente, y a mí me pasó con conocidos que me decían, oye, es que quiero comprar ivermectina para prevenir el COVID, y yo les decía, oye, pero pues, científicamente no lo previene, solo funciona cuando es un COVID grave, y esto de que solo funciona lo voy a poner entre comillas porque no está demostrado, funcionó en células, no está demostrado en humanos, y entonces hasta que no haya un estudio en modelos animales o en poblaciones, tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso. Sí, eso es importante que lo aclares, porque si en muchos lugares te lo dan como profiláctico, es como, en lugar de cuidarte van y te tomas ahí tu ivermectina y dices, pues ya está bien, voy a seguir mi vida normal, y pues no es así la cuestión. No, para nada, creo que en COVID, si algo hemos aprendido este año, al menos en el lado de la ciencia o la medicina, es que no hay una profilaxis. La única profilaxis pudo haber sido tener una vida relativamente sana, quedarse en casa y usar cubrebocas. No, creo que es una profilaxis más económica que realmente estar consiguiendo medicamentos que por la alta demanda llegaron a alzar muchísimo sus precios.
Y de ahí pues tenemos a toda esta gama de las pseudociencias, que es un fenómeno un tanto interesante, creo yo, porque es como esto de buscar algo milagroso o algo que pueda salvarte, que no está probado científicamente, que no está estudiado y por lo mismo tiene como algo místico que por lo tanto lo hace atractivo. Entonces, el dióxido de cloro, no sé si te tocó ver a estas personas, el discurso de Trump diciéndole a la gente que tomaran cloro, de hecho, ni siquiera el dióxido, el cloro, ¿no? Este tipo de ideas que dices, ¿qué onda? ¿Por qué existen o por qué la gente piensa en esto? Pero pasa, y mi conclusión ha sido esa, ¿no? Como un escape mágico. Sí, sobre todo que un presidente de una nación esté diciendo este tipo de cosas. Es como no me cabe en la cabeza. Es como no te escuchas, ¿no? O sea, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Sí, entonces, sí, con ese tipo de cuestiones que ni siquiera tienen como que valen la pena estar como haciendo hincapié en eso, pero es que hay gente que sí lo toma en serio. Y hay gente que está así como desprovista de información, entonces como ven que todo el mundo está hablando de esto, dicen, pues debe ser bueno, ¿no? Sucede como en las elecciones, que escuchan a este candidato y dices, pues no sé, voy a votar por él porque sí. Entonces sí es como esta cuestión mágica que mencionas porque dicen, la única profilaxis es como lavarse las manos y usar cubrebocas. Eso como que está aburrido, como que no siento que mejor voy a tomarme esta cosa milagrosa. Está interesante de la parte social. Sí, creo que, no sé si es una cosa que me inventé para consolarme, pero creo que hay mucho de eso. Ujú. Como la salida más fácil o la escapatoria mágica parece tener más sentido que lo que realmente se requiere y que tiene más sentido en la vida real, pero también estamos en una situación que no se había vivido antes y entonces no creo que mentalmente hubiera gente, que todos estuvieran mentalmente preparados para algo como esto. Hay algo también ahí que, por ejemplo, es un virus nuevo, ¿no? Entonces tuvimos que ir aprendiendo en la marcha las cosas que funcionaban y que no. Yo recuerdo al inicio que estaba este debate del cubrebocas, ¿no? Que si habría que usar, que si no. Primero era por el desabasto, entonces se recomendaban usar, después eran como que, bueno, usamos el cubrebocas de tela o no. Y también creo que eso generó un poquito de desconfianza en la gente porque no tenía un mensaje claro, pero el problema es que en la población no está claro cómo funciona la ciencia, que es como ir probando y va lentamente y a veces no hay como una respuesta definitiva. Y creo que eso es lo que la gente busca, como una respuesta definitiva. Y como en ese momento apenas estábamos aprendiendo el virus, no había una respuesta definitiva y la gente se iba con el charlatán que les daba una respuesta definitiva, aunque no fuera real. Claro, es un muy buen punto. Creo que también justo lo que estás diciendo es muy importante. No, la gente tiende a ver las cosas como en un absoluto y los científicos tendemos a ver todo con pincitas, como hoy es así, mañana no sabemos, ¿no? Entonces mejor con pincitas. Y en este afán de buscar el absoluto tienes toda la razón. Hay gente que puede llegar y decirte, esta es la cura milagrosa y pues vámonos. O sea, yo me acuerdo que vi estos anuncios de un spray que te ponías alrededor de la boca y que ya no te iba a dar COVID, ¿no? Que ya no te ibas a infectar. Yo decía, pero esto no tiene sentido. ¿Cómo un spray que te pones alrededor de la boca puede proteger de un virus que se transmite vía aérea y cuyas recomendaciones son evitar justamente o filtrar el aire que estás respirando? Y sin embargo, tuvo ventas que tú decías, ¿qué onda? No, estaba loco. Sí, hay toda una cuestión ahí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la epidemiología y de la ciencia con respecto a la infección, algo que puede ser más de interés de las personas directamente, porque las personas también están expuestas a este virus, es como la parte social, pero yo como persona, por ejemplo, una de las preguntas más importantes que están por ahí, porque ya le ha dado COVID a mucha gente, entonces mucha gente se está preguntando, pues ya me dio COVID, ya todo chido, ya puedo salir sin cubrebocas ni nada y no pasa nada. Eh, híjole, en algunos países se reportaron casos de reinfecciones y te estoy diciendo que se reportaron ya hace bastante, no de hace una semana. Y se sugería eso, ¿no? Se sugería que las personas tal vez no estaban teniendo una respuesta inmune adecuada para generar anticuerpos que pudieran protegerlos para futuras infecciones. Y después se empezó a estudiar y se vio eso, se vio que hay algunas infecciones que no daban una inmunidad permanente, pero no se había demostrado la reinfección.
Y actualmente, con todas las variantes que están circulando, ya ni siquiera se trata de eso, ya se trata más como de, te pudo haber dado COVID, y ahorita se está viendo eso. En Reino Unido acaban justamente de iniciar un estudio de personas donde las van a seguir y las van a infectar y las van a reinfectar con variantes, justamente para ver por qué no, cómo funciona esto de las variantes, cómo funcionan las reinfecciones, como de una forma más metodológica, porque esa es otra que pasó mucho en esta pandemia. Reportaron reinfecciones en algunos países y como no eran estudios con en población abierta o en una gran cantidad de gente, se consideraron anecdóticos. Y entonces estos estudios anecdóticos desde el punto de vista científico pues pierden un poquito su validez o la información que te puedan entregar, porque estamos hablando de algo que está afectando a todo el mundo. Entonces si pasa en un solo lugar, ¿qué tanto es la probabilidad de que pase en todos los lugares? Entonces ahorita la meta justamente es tratar de hacer estudios donde se puedan controlar las variables justamente para ver qué tanto es factible. La verdad es que actualmente yo no lo sé y creo que lo mejor que podemos hacer, nos haya o no nos haya dado COVID, es cuidarnos. Sí, eso creo que es la mejor recomendación porque hay muchas cosas que no sabemos y la ciencia toma, esa pandemia, llevamos un año de pandemia que puede parecer mucho si estuvimos encerrados, pero en términos de la velocidad con la que transcurre la ciencia ha sido poco tiempo para estudiar todas las cosas que ocurren. Y la otra cuestión que estaba considerando es que para hacer estos estudios se requiere de muchos recursos y por ejemplo está también la parte bioética, ¿no? De como porque tienes que elegir a un grupo grande de la población y decir, bueno, ustedes se van a sacrificar básicamente, porque eso es lo que está sucediendo, son los conejillos de India, vamos a infectarlos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que tenemos la vacuna, es todavía otro tope ahí bioético, porque es como, bueno, estas personas podrían como que estar vacunadas y estar como un poquito más protegidas, pero no vamos a experimentar con ellas, básicamente, ¿no? Sí, que realmente este tipo de cosas pasan en todos los estudios clínicos. Tenemos justamente lo que acabas de mencionar, un comité de bioética, y esta parte es súper importante porque ellos son los encargados de regular que no haya un daño al paciente. Y justamente lo vimos en estudios de vacunas que fueron suspendidos porque se reportaron casos adversos y hasta que no se entendiera el porqué del caso adverso no podía continuar el estudio. Y está bien, pero al mismo tiempo, lo que acabas de decir, retrasa a la ciencia. Entonces, somos humanos y tratamos de respetar los derechos humanos. Y por lo mismo, eso lleva un compromiso entonces de tiempo. Corre, ven, súmate a la biozona. O la materia negra de la virología, porque realmente el porcentaje de virus que está descrito es muy poco, es muy bajo. Y esto es en parte porque estudiarlos es muy difícil. Para que tú puedas identificar, estudiar un virus, tienes que tener, uno, las herramientas adecuadas, que no se tienen en todas partes, y en general el tiempo. Para mí ha sido muy sorprendente con el SARS, cómo lo han podido estudiar, pero estoy consciente que son muchos grupos enfocados en un mismo virus con mucho presupuesto porque estamos en una crisis. En la vida real, los grupos no todos estudian a un virus, sino que más bien hay como un grupo que estudia una familia y otro grupo estudia otra y otro grupo estudia otra. Y generalmente el presupuesto no es tanto, entonces tampoco puedes hacer 50,000 experimentos a ver cuál de ellos sale. Generalmente tienes que planearlos, ver cuáles salen y a partir de ahí ver cuál es tu camino. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el laboratorio donde yo estoy, hacen mucha infección celular y esto significa que toman células ya sea de animales o células que conocemos como humanas, pero que no son sacadas de un humano, sino que salieron de un humano hace muchos años y ahora son clonadas y se utilizan así. O bueno, las reproducen, las cultivan, esa es la palabra adecuada. Y estas células que son utilizadas son las que se utilizan para estudiar los virus. Entonces, lo primerito que se busca estudiar en un virus es cómo infecta y cuáles son los mecanismos por los cuales lo hace. Entonces, para hacer esto, se hacen cultivos celulares, se hace infección de virus y para lograr esta infección generalmente buscas enzimas que puedan favorecer la entrada del virus a la célula.
Entonces, esto inicialmente es muy complicado porque nunca sabes realmente cuál es la célula buena. Entonces, tienes que hacer inicialmente estudios con células, si no están hechas previamente, tienes que experimentar con muchas células a ver cuál pega y cuál es la que tiene mayor tasa de infectividad. De ahí que viste que se infecta, tienes que empezar a cambiar, como en la cocina, cambiar tus ingredientes, a ver cuál infecta más, con cuál infecta menos, para poder entender cómo funciona. Y aquí te puedo decir que fácilmente te puedes llevar de 2 a 3 años, ¿no? O hasta más. O sea, esos son proyectos de maestría o proyectos de doctorado en muchos de mis compañeros, donde se echan 4 o 5 años tratando de entender cómo entra y cómo sale un virus de una célula. Entonces, es un proceso lento que se ha visto muy acelerado ahorita por lo que te digo, porque muchos están estudiando el mismo virus y hay mucha interés, pero también hay mucho capital invertido. Sí, porque eso eran, o sea, son temas que antes era toda la carrera de un científico y ahora los tiempos se han reducido así como las mismas vacunas, ¿no? Que se tardaban 20 años en producir una vacuna y ahora en menos de un año ya tenemos varias vacunas en circulación. Sí, sí, y de hecho, bueno, realmente tampoco son tantas las vacunas que están en circulación, porque por ejemplo VIH, pues todavía estamos en pañales, ¿no? Por ejemplo, VPH es una vacuna relativamente nueva, rotavirus igual, pero todas responden a una emergencia sanitaria. Entonces tampoco vamos estudiando todos los virus nada más porque es bonito. Generalmente tienen que responder a una necesidad, porque básicamente la ciencia trata de hacer eso en general, ¿no? Beneficiar mientras respondes a una necesidad de la población. Sí, es como ese trade-off o compromiso entre pues servir a la sociedad y querer entender más del mundo y así como entre estas dos cosas. Porque si te enfocas solo como en lo práctico, a lo mejor te estás perdiendo de resolver el problema más grande, por ejemplo, y si solo te vas a la ciencia básica, pues dejas de lado los problemas reales que está teniendo la sociedad. Entonces, es como que esas dos cosas entre ciencia básica y aplicada deben ir un poco de la mano. Y con esto quería mencionar, porque pues ya tocamos el tema de las vacunas, y en el caso, bueno, vamos a hablar de COVID, primero los grandes tipos de vacunas que tenemos, así muy general, porque decimos vacuna y pues pensamos que es la misma, ¿no? Pero tenemos varias marcas que usan diferentes tecnologías, ¿no? Entonces, en tipos de tecnologías así a muy grandes rasgos, ¿cuáles son los tipos de vacuna que tenemos? Actualmente tenemos para COVID, se están utilizando las dos más grandes son aquellas que funcionan con RNAs mensajeros y aquellas que utilizan a otro virus como vector, que en este caso es adenovirus. Pero a mí sí me gustaría que la gente que nos escucha tuviera muy claro cómo funciona realmente una vacuna. Y esto es como una anécdota de la biología que creo que muchos biólogos conocen, pero no sé qué tanto el resto de la gente conocen, de cuando se iniciaron las primeras vacunas, hacían pequeñas inoculaciones con heridas. No sé si tú te sepas esta historia de la variolación. Uh-huh. Entonces, esta variolación de la viruela la hizo un científico llamado Edward Jenner, y él lo que hizo básicamente es tomaba pruebas del pus de alguna persona enferma con viruela y la inoculaba en una persona sana, y de ahí iba observando cómo evolucionaba esta persona y fue ajustando las dosis. Y todo esto lo hizo, en aquel entonces no existían los comités de bioética, y todo esto lo hizo con la intención de ver si el cuerpo era capaz de combatir una enfermedad, tener memoria sobre esta enfermedad que combatió fue una mini batalla, y si era capaz de protegerse a futuro. Eso fue como la primera vez en la que se vio qué tan efectivo pueden ser las vacunas, y de ahí se empezó a estudiar muchísimo. A partir de ahí supimos que conceptos como inmunidad adquirida iban a seguirnos el resto de nuestras vidas y que están presentes inclusive ahora. Entonces, ahora que sabemos que más o menos cómo funciona, tenemos esta idea de que una vacuna lo que hace es exponernos a un virus o a un agente externo, y se lo presenta a nuestro cuerpo diciendo, oye, mira, a ver, esta es una amenaza, pero en esta ocasión es una amenaza muy pequeña, entonces nada más combátelo, recuerda quién es, para que si te la vuelves a enfrentar, sepas cómo hacerlo.
Y bajo ese principio básico es que nosotros tenemos vacunas. Y bueno, volviendo al tema de coronavirus, pues sí, tenemos estas dos vacunas que son una de RNA mensajero, esta es como la más novedosa, realmente es algo muy, muy nuevo. Lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, en el coronavirus es que toman el spike, y el spike es lo que utiliza un virus para poder entrar a la célula. Y entonces tiene la misma secuencia del spike, pero no tiene el resto de la información del virus. Entonces, me voy a regresar un poquito para explicar que los virus son una secuencia, generalmente tienen una secuencia de ácidos nucleicos. Son maquinarias muy sencillas, son puro ácido nucleico y generalmente están cubiertos ya sea por una cápside o por una capa lipídica. Entonces, o los cubre un armazón o los cubre grasa. Pero para poder hacer todo esto, ellos tienen en su código, en su genoma, la capacidad de replicarse y la capacidad de construirse. Entonces, ellos lo que hacen es que entran a una célula, roban la maquinaria algunos, otros traen su propia maquinaria, pero lo hacen adentro de la célula, y entonces se replican. Y para replicarse, tienen sus propios, dentro de su genoma, tienen sus propias instrucciones de replicación o para reproducirse, y después salen de la célula e infectan. Y así pasan de célula en célula en célula en célula. Generalmente la entrada del virus a la célula está dada por el spike, que es, vamos a imaginárnoslo como un piquito que abre la pared celular y permite la entrada del virus. Y entonces las vacunas de mRNA actualmente funcionan así. Tienen la proteína de este pico que permite al virus entrar a la célula, pero como no tienen el resto de la información, pues no generan ninguna otra, no se van a replicar, no se van a mezclar con el ADN, no van a tener ningún otro efecto extra. Su único efecto es que nuestro cuerpo sea capaz de reconocer este pico de entrada del virus para que desate una respuesta inmune en caso de que se llegue a topar con él. Y son muy nuevas porque realmente todas estas tecnologías pues, son muy recientes y creo que también es parte del conocimiento que ha traído un poco la mezcla entre lo molecular y la bioinformática. Y de ahí las vacunas que utilizan un vector, como en el caso de las de adenovirus, pues son vacunas que ya tenemos conocimiento de ellas. Por ejemplo, rotavirus es una vacuna que está mezclada entre vaca y humano. Y funciona muy bien, porque entonces nuestro cuerpo la reconoce, pero no tiene esta capacidad de realmente crear una infección severa. Y más o menos lo mismo pasa. Metieron a un virus adentro de otro, de forma que no es agresivo, pero de todas formas tu cuerpo puede reconocerlo. Y justamente como está dentro de otro virus, no tiene su maquinaria completa para poder replicarse o reproducirse y generar una enfermedad grave. Sí, es como el material genético de uno dentro del cuerpo de otro, más o menos, ¿no? Sí, es como un transformer o un híbrido. Pero por lo mismo no es el original, o sea, no es como, no te genera este ataque fuerte, o sea, no tiene todas sus herramientas, todo su arsenal para atacarte, entonces está atenuado en ese sentido. Así es. Bien, entonces en eso que tocaste bueno, ya tenemos estas vacunas de vectores y esta vacuna nueva de ARN mensajero, que de hecho fue de las primeras que lograron salir, y en eso quiero ver si podemos comentar un poco, lo comentamos al inicio, pero ¿cómo fue posible desarrollar una vacuna tan rápido? Que eso es lo que asusta a mucha gente, ¿no? Porque dicen que, sí, una vacuna, pero generalmente toma 20 años y ahora lo hicieron en un año, a lo mejor no está bien probada y no me la quiero poner. Creo que es una cuestión monetaria y también es una cuestión social. Lo que te decía, ¿no? La ciencia responde mucho a las necesidades de la población. Y bajo esta idea, esto significa que tal vez hace 5 años yo hubiera dicho, voy a estudiar a la familia de los coronavirus porque están bien bonitos y tienen una corona. Pues probablemente seguiría estudiándolos porque yo sería la única estudiándolos, probablemente, y no tendría el suficiente capital para poder hacerlo, porque todos estos estudios moleculares tienen costos bastante grandes, o sea, los kits para extraer virus, todo el material que necesitas para poder hacer la biología que requieres para poder entender cómo funciona un virus, tienen un costo muy alto. Entonces, esta mezcla de dos cosas, ¿no? De que mucha gente está tratando de contestar la misma pregunta,
y de que hubo muchísimo presupuesto para poder hacer suficientes experimentos hasta que uno funcionara. Y una vez que funcionara, poder hacer réplicas y demostrar que funciona y que es viable. Creo que esta combinación de dos cosas ha sido fue lo que permitió que tuviéramos una vacuna de una manera tan rápida. No lo considero un arte de magia, no creo que deba de haber este sesgo. Decir, es que porque quedó en un año no es bueno. Porque justamente ya se hicieron pruebas y estudios clínicos en fase 3, porque de hecho para que una vacuna sea aprobada tiene que ser estudiada muchísimo, como cualquier medicamento. Y bueno, ya que pasaron esta fase, creo que nos podemos sentar y decir, bueno, está bien, nada más lo hicieron con demasiada prisa. Es como cuando tienes que escribir tu tesis y tienes un año, pero te la echas en un mes. Uh-huh. Respondes a una necesidad, la capacidad está, pero claro, en este año tú dijiste, bueno, lo escribo mañana o tengo que trabajar. Supongamos que ya estás en tu año sin beca y entonces tienes que trabajar y escribir tu tesis. Entonces la vas a hacer en un mes porque existe la capacidad para que la hagas en un mes, porque tienes la presión de que tienes que entregarla ya. Sí, la motivación es ahí lo que faltaba. Claro, entonces vas a trabajar y no vas a dormir y vas a sacar tu tesis. Y te pudiste haber echado el año tranquilo trabajando despacito, pero lo hiciste en un mes. No por eso es una mala tesis, no por eso va a ser rechazada. Simplemente tuviste esta motivación y tal vez fue el mes de vacaciones de tu trabajo y pudiste sentarte a hacerla. Más o menos es lo mismo, ¿no? Hubo dinero y hubo una motivación. Sí, motivación. También se quitaron varias trabas burocráticas, por ejemplo, en lugar de esperar una, sino que haces varias de las pruebas al mismo tiempo. Y me gustaría compararlo un poco con la carrera espacial, por ejemplo. Primero con la llegada a la Luna, que era como que teníamos la tecnología para viajes espaciales, pero como que no había esta como motivación para hacerlo hasta que llegaron los rusos y los estadounidenses como queriendo ver quién es más. Entonces ya había esta motivación de querer demostrar algo. Entonces fue como así, vamos a la Luna porque es difícil, vamos a hacerlo porque somos así. Entonces se llegó a la Luna con la tecnología que teníamos y esa tecnología era suficiente para ir a la Luna. Y ahora, por ejemplo, en el caso de Perseverance, es algo... Si te pones a pensar en el logro que es mandar un artefacto de aquí a Marte, calcular la trayectoria y que todo caiga precisamente porque obviamente está como esta distancia entre Marte y la Tierra, entonces el artefacto tiene que hacerlo todo autónomamente. Entonces si te pones a pensar todo el trabajo que consistió hacer todo eso, es como... Wow, ¿cómo lo hicieron? Porque había esta motivación y había dinero, básicamente. Sí. Y creo que ocurre en el mismo caso, pero aquí es como un caso, es mucho más inmediato porque además de la motivación y el dinero, la parte de la motivación era como que está muriendo mucha gente y tenemos que hacer algo al respecto porque además la economía también se está... Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo contigo en la parte de la economía. Hubo mucho apoyo económico, pero justamente creo que este apoyo económico hacia el hacer la vacuna fueron estos dos motivos, ¿no? Mucha gente está siendo afectada y nuestra economía se está afectando. Si queremos que nuestra economía funcione, tenemos que invertir en la vacuna. Y se hizo tal cual, ¿no? Hubo muchísima inversión en la vacuna. Y bueno, tenemos mucho todavía que hablar, pero en cuestión de tiempo, pues tratamos de hacer estos episodios no tan largos. Entonces vamos a terminar aquí, pero vamos a tener una segunda parte para hablar de mutaciones y estas cosas. Entonces, pues nos estaríamos viendo en la siguiente emisión, pero recuerden, vamos a seguir con estos temas. Entonces, pues... Zaira, si tienes un pequeño mensaje, pero nos vamos a volver a ver pronto, entonces si quieres dar un Twitter o algo, nos vemos. Claro, me pueden encontrar en XAAIRG, en Twitter, en @XAAIRG, y bueno, realmente no tuiteo mucho, pero si alguien tiene dudas o quisiera contactarme, ahí puede encontrarme. Uh-huh. Listo, entonces recuerden, la siguiente semana vamos a seguir con este tema de la vacuna y de las mutantes. Esto fue La Biozona. Nos vemos. Adiós. Esto fue La Biozona.
No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.